Bien, de nuevo volvemos con otro programa dedicado a la ciencia. Como yo suelo decirles a todos ustedes, la ciencia con mayúsculas. Cuando hay una persona, cuando hay un invitado tan importante como el que tenemos esta noche, que es don José Ramón Alonso. José Ramón Alonso tiene un currículo muy extenso, pero sobre todo a él le llena su vida en la investigación sobre el cerebro y las clases que da en la universidad sobre el cerebro también con mayúsculas, porque hay tantas cosas que hablar y que decir del cerebro, tantas que en realidad se nos quedan cortas, porque con él ya hablamos de un libro suyo, El estudiar del cerebro, y ahora volvemos con otro libro que es también una maravilla, El cerebro zurdo. ¿Cómo se manejan aquellas personas? Muchos de ustedes me estarán escuchando que son zurdos y hoy veremos con él si es un signo de inteligencia o no, o qué tiene que ver, pero en realidad tiene que ver mucho con el cerebro. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Por supuesto que tiene, bueno, ante todo un libro delicioso. eh, Cuando hablábamos, por ejemplo, de la novela histórica, decíamos bueno, que se podían aprender muchas cosas a través de la novela de la novela histórica, porque es más fácil, ¿no? Pues con los libros así de divulgación científica tan bien explicados, también se pueden aprender muchísimas cosas sobre la ciencia que no resulte tan pesado y tan oneroso, sino de forma sencilla, de forma muy divulgativa, de forma muy llana, para que las personas que no somos científicos, que no conocemos el lenguaje científico, pues podamos acceder a esa maravilla que en realidad es la ciencia, por mucho que seamos de letras, que la ciencia también es algo maravilloso. Pues este libro de José Ramón Alonso es una de esas obras que nos acercan a la ciencia de forma sencilla. Lo que hablabas de los zurdos, Aníbal, trata mucho en el libro, pues de esas personas que siendo zurdas han alcanzado pues Metas metas, importantes. metas muy importantes, sobre todo en el arte, ¿no? En la música, en la literatura, en el cine. Son personas que quizá parecía que no iban a llegar a nada. Probablemente muchas de esas personas tuvieron unos padres muy rigurosos, o unos maestros muy rigurosos, de aquellos que les ataban la mano, ¿no? Porque eran zurdos, porque no estaba bien visto, porque había un miedo atávico, o una creencia atávica de que venía del diablo, ¿no? Si no eras diestro. Entonces, algunas personas que tuvieron la mala suerte de crecer en esos ambientes tan rigurosos, pues quizá se les haya coartado esa capacidad que tienen los zurdos de crear, porque parece que los zurdos son más creativos, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que obviando, pues que saliendo ya de ese ambiente riguroso, supieron utilizar esas capacidades que tenían y llegar muy alto. Y otras personas pues tuvieron la suerte de no crecer en ese ambiente riguroso, de simplemente es un niño zurdo o una niña zurda, pues bueno, pues viva la diferencia, ¿no? Simplemente han crecido de forma normal como cualquier otra persona. Claro que dice el autor que hay digamos que la proporción de zurdos respecto a los diestros, que es muy pequeña, pero es suficientemente significativa para tenerlo en cuenta, para esas personas que tienen esas capacidades y que realmente merece la pena. Pero esto no va a ser lo único que No, vamos a hablar no, de no. los zurdos y del cerebro de los zurdos o los zurdos y el cerebro, sino que esta noche el tema es mucho más amplio. Vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de la memoria, que es muy importante, Mm, de los sueños y el cerebro, desde el punto de vista, eso sí, de la ciencia, ujú, no del otro lado, que ya saben que también nos gusta. Eh, de los trasplantes de cerebro, del futurible, a dónde nos llevará nuestro cerebro, nunca mejor dicho, de si hay poderes ocultos o no lo hay, de la inteligencia, de lo que le podemos exigir al cerebro, porque hay mucho que todavía le podemos exigir. Yo creo que todas las capacidades, o sea, todas las posibilidades del cerebro, ni con mucho, vamos, las tenemos, ¿no? De alguna manera.
de los procesos intuitivos también vamos a hablar, de los neurotransmisores, de una cosa muy curiosa, que no la voy a adelantar, pero que solo digo el nombre, que son los resucitadores, que a mí me ha llamado mucha atención en el libro, ¿no? Y en definitiva de lo que él dice en su libro de la neurodiversidad. Exacto. Antes de pasar a comentarte otro tema, Aníbal, volviendo al tema de los zurdos, a mí me llamó mucho la atención una novela que leí, creo que era de Juan Ramón Millás, Juanjo Millás, gran escritor y gran periodista, que describía, si no, perdón, si te equivocas no pasa nada. Me equivoco. Recuerdo que describía a un personaje, en este caso un personaje femenino, que era una persona zurda, que le había hecho mucho daño al autor omnisciente. No sé si ese autor omnisciente tenía tintes autobiográficos, eso ya no lo sé. Pero decía una frase que a mí me llamó mucho la atención. Nunca una zurda desaprovechó tanto su condición de zurdez, de ser zurda, ¿no? Por eso te digo que lo de las capacidades de las personas zurdas. Pasando a los temas que vamos a tocar, que en realidad la entrevista la ha hecho Aníbal, una preciosa entrevista que les aconsejo que la escuchen hasta el final por todos esos temas que se van a tocar. Hay una cosa que a mí me llamó la atención mucho, que dice el autor que cuando tú le preguntas sobre el envejecimiento, ¿no?, de las neuronas, dice que efectivamente a partir de una edad perdemos neuronas, que esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que se regeneran otras o nacen otras que nos permiten seguir viviendo, seguir creando, seguir pues disfrutando de la vida. Yo creo que eso, esto ya es de mi cosecha, eso es lo que posibilita que se alargue tanto la vida, que tengamos tanta calidad de vida y que personas con una edad muy avanzada puedan seguir creando, puedan seguir viviendo bien, otras desgraciadamente no, pero bueno, esa es una de las maravillas. Y un consejo que da, que yo en eso estoy muchísimo de acuerdo, es que hay que leer. Hay que leer, porque leyendo, viajamos a otros espacios y a otros tiempos, y eso da vida, eso nos permite pues seguir avanzando y seguir disfrutando, sobre todo las personas que no han viajado o que no hemos viajado todo lo que nos hubiese gustado, pues la literatura, los libros nos da esa posibilidad de ir a otros espacios, a otros tiempos, conocer escenarios maravillosos, conocer a personajes maravillosos que muchas veces son el reflejo de los propios autores que los crearon, y si no has llegado a conocer a los autores, pues ya los conoces a través de sus personajes. Es maravilloso. Sigo diciendo que escuchen, es una entrevista preciosa que ha hecho Aníbal a José Ramón Alonso, y que es para escucharla porque se disfruta mucho, se aprende mucho de la ciencia. Pues nada, vamos allá a eso y a ver si le dan la razón ustedes a Antonia. Bueno, que nos pongan un me gusta, ¿no? Que nunca lo decimos. Ay, lo de me gusta, claro. Que nunca lo decimos. Cuando contactas con algún canal de YouTube, siempre todo el mundo dice, y recuerden darle a la campanita, recuerden ponérmelo un me gusta. Y nosotros nunca lo decimos. Nosotros es que venimos del mundo analógico. Venimos del mundo de la radio. Y entonces no había me gusta. No había me gusta. Pero bueno, ya que existen los me gusta, pues ya saben, nos pueden poner un me gusta. Gracias. Vamos con la entrevista de esta noche. José Ramón Alonso Peña es doctor por la Universidad de Salamanca, catedrático de Biología Celular y director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Ha sido rector de la Universidad de Salamanca, es investigador y profesor visitante en la Universidad de Frankfurt, la Universidad de Kiev y la Universidad de California Davis y el SAL, Instituto de Biología de Estudios de San Diego. Bueno, conferenciante, investigador y escritor. Con nosotros estuvo ya hace un tiempo
presentando su libro Historia del Cerebro, que es un libro más de su serie de libros de neurociencias, sobre neurociencias, y que, bueno, pues están teniendo un éxito enorme. Por poner un ejemplo, yo le leo a los oyentes lo que dice Irma Sanchís en la contra de La Vanguardia. José Ramón Alonso destila humanidad y eso hace que sea un placer leerlo y escucharlo. Sus historias sobre la neurociencia son amenas y asombrosas, un buen material para saber quiénes somos. Fíjese ustedes, y además es una persona pues carismática, porque él, como divulgador científico, sabe muy bien eso, divulgar la ciencia. Buenas noches, José Ramón. Muy buenas noches. El cerebro zurdo y otras historias de la ciencia y de la mente. ¿Es la continuación de la historia del cerebro o un libro más de la serie? Es dentro de la misma serie que llevamos de historias de la neurociencia, que son cosas que relacionan la investigación sobre el cerebro con temas de literatura, de arte, de cinematografía, o sea, con la cultura al final, y que intentan eso, enseñar y de hacerlo de una forma amena, que yo digo que la ciencia hay que disfrutarlo, es un espacio enriquecedor, lleno de buenas noticias, y creo que el éxito de la serie es esa, que no es para especialistas, que es para cualquier persona interesada en la cultura. Mira, viendo cómo expresas y cómo cubres la ciencia de anécdotas, de curiosidades y de historia, efectivamente dan esas ganas de leer. Es lo que tal vez ahora los profesores hablo pues por ejemplo de instituto, muchos, no sé si por las normas o por lo que sea, muchos de ellos no tienen tiempo o no cuentan, y hace que la gente nos interese, bueno, pues los alumnos nos interesen tanto por las cosas como antes, pienso yo. No sé, yo digo, los profesores de instituto había que hacerles un monumento a la entrada de cada pueblo. O sea, es una gente comprometida, magnífica de verdad. El problema es que tenemos un sistema pues que cada vez es más exigente, cada vez es más duro, y a veces nos falta el tiempo para hacer las cosas con calma, con cariño, con dedicación, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes que preparar para acceso a la universidad o tienes que sacar adelante a un grupo de chavales de 16 años, no es fácil. Entonces, yo creo que yo tengo muchos lectores que son profesores de instituto, que les encantan, que usan estas cosas en las clases. Hay todo un grupo de centros de enseñanza que charlas de divulgación las ponen en los recreos, y me decían que estaban sorprendidos porque hay un montón de chicos que se metían dentro a la charla, que es una actividad voluntaria. O sea que yo creo que si sabemos hacerlo bien, tenemos que conseguir que la ciencia sea un campo atractivo, que no genere rechazo entre gente joven que tienen esa mentalidad de descubrir, de investigar, que son curiosos por naturaleza. Fíjate que yo creo que los niños lo hacen muy bien, y digo, ¿cuándo los estropeamos, no? Porque esa curiosidad de los niños de preguntar todo el por qué, y esto de dónde, y esto cómo es así, luego les dan esos pudores tontos que parece que no se atreven a preguntar. Y yo estoy dando este año clase en primero de universidad, y te das cuenta eso. Yo les digo, no tengáis miedo a las preguntas, no tengáis miedo a equivocaros. Lo que tenéis que hacer es esforzaros, porque esto es lo que os hace aprender, el que os digáis, ¿y esto por qué? ¿Y esto en qué falla? Esa es la mentalidad del científico, y es una pena si la perdemos. Claro, cuando se llega a la universidad, la mente científica o el investigador ya ha dado ese paso, pero la verdad, hasta dar el paso de un instituto a la universidad, invariablemente de que haya que tener más o menos dinero, se pueda anotar depende de qué becas, es un paso personal del estudiante, del alumno, muy importante, ¿no? Es así, y yo lo veo en cosas como la lectura, por ejemplo. O sea, tenemos muy buenos índices de lectura en los pequeñitos, pero cuando entramos en la adolescencia se alejan del libro. Y yo a veces reivindico el aburrimiento de los meses de verano, porque a mí me llevaron a la lectura.
tener ahí un montón de tiempo que, claro, los primeros días estabas muy contento, pero luego ya empezabas a subirte por las paredes y entonces yo descubrí las bibliotecas, descubrí la biblioteca de mi padre, descubrí que podía sacar libros ahí en un parque en la ciudad donde yo vivía, que había un sitio que podía sacar cuentos y podía sacar cómics, y ahora que parece que es que también pues las nuevas tecnologías y las pantallas nos seducen de esa manera que no tenemos ese tiempo libre, y yo creo que ese sí que, fíjate, eso me parece un problema real, el que cada vez se lea menos libros y no sé, y estemos todo el día, que yo digo, no es que no lean, leen mucho, pero leen en una pantalla y cosas que son muy efímeras, ¿no? Sí, está uno sujeto a muchos inputs y muchos no merecen ni siquiera la pena tenerlos en la cabeza, en el cerebro. Sí, o sea, bueno, todo tiene su momento y su lugar, pero claro, si tú dices, pues esas obras que hemos leído que a todos nos han impactado en un momento, ¿no? Hablaba con compañeros y hablábamos de esto, ¿no? De los libros de tu adolescencia, ¿cuál te impactó? Yo decía, digo, a mí La Isla del Tesoro me dejó, o sea, la hija de una amiga estaba leyendo La Odisea, y yo también a esa edad, digo, la disfruté, era como una novela de aventuras, estos tipos ahí en los barcos, con peligros, con aventuras, con cosas que les pasaban, y no sé, o sea, y uno sin duda, de los grandes inventos de la humanidad es el libro, y tenemos que reivindicarlo, y yo digo, las bibliotecas son oasis de sabiduría, las librerías es parte de nuestro futuro, tenemos que cuidar a bibliotecarios, a libreros, a todo el mundo maravilloso que al final es que está construyendo nuestro futuro, ¿no? O sea, decir, quiénes somos, pues depende de si tenemos jóvenes que lean o que no lean. Dentro de este cerebro furdo, de tu último libro, ¿qué podemos ver? Bueno, siempre lo organizo, son historias cortas que se pueden leer de forma independiente, que intentan ser sorprendentes, que siempre, yo digo, hay una base de ciencia rigurosa, o sea, no son investigaciones de primer nivel serias, pero el juego, que es lo que a mí me gusta, es relacionarlos con temas pues de personajes famosos, de literatura, de las cosas que al final el mundo no son las paredes de un laboratorio, e incluso los que trabajamos en esto, pues nos interesa esa conexión con el mundo real, con lo que les interesa a mis hijos que no están en este mundo, ¿no? Entonces, ahí hablo de Marilyn Monroe y del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y de las sanguijuelas y de la tortura, o sea, de la penicilina, de muchos temas que de algunos tenemos una referencia lateral y que yo quiero que la gente se apasione con estas historias y disfrute. O sea, mis libros, digo, tienen que ser elementos de placer, de pasarlo bien, aprender mucho, pero sin darte cuenta de lo mucho que estás aprendiendo. Del planeta de los simios, hablas. Sí, eso es. Pues son películas que hemos visto, yo creo, la gran mayoría de nosotros, y entonces dices, oye, ¿y por qué los simios no son los que dominan el mundo y son los humanos? Y entonces pues me permite hablar del cerebro de los simios, del cerebro humano, de qué es lo que tenemos de especial, de cómo ha sido la evolución, y relacionándolo con una película que yo creo que a muchos de nosotros, tanto las clásicas como las nuevas versiones que ha habido en los últimos años, pues nos han impactado. Y bueno, esto ilustra perfectamente, pues nos puede dar la idea de lo que es el libro. Pero ¿por qué furdo? ¿Qué pasa? ¿Que el diestro es peor o que tenemos dos cerebros o cómo es? No, es el primer capítulo del libro, y entonces habla de los zurdos, que es un tema apasionante de investigación, porque nuestro cerebro es zurdo también. Nuestro cerebro tiene dos zonas, y las zonas relacionadas, por ejemplo, con el lenguaje y también con el dominio fino de la mano, que es lo que usamos para escribir, esa motricidad fina, lo tenemos en el lado izquierdo del cerebro. Entonces me permite hablar pues desde cómo en la historia pues los zurdos eran algo, de hecho seguimos diciendo siniestro, para algo que tiene relación con el lado izquierdo, mientras que decimos que alguien es diestro en la actividad, que también significa que usa la mano derecha, ¿no? Entonces siempre intento mezclar eso de
investigación, es decir, cómo ha ido cambiando, cuántas personas zurdas había a lo largo de la historia, cómo lo afrontamos en el siglo XX cuando dejamos de corregirlo, y luego en muchos aspectos, es decir, en qué difieren zurdos y diestros, pero bueno, yo creo que es un tema apasionante, es decir, si tu cerebro es distinto, ¿en qué se nota en tu comportamiento? ¿Qué tienen de particular? La creatividad y la lógica son dos cosas del cerebro, y me parece que cada lóbulo, lóbulo trabaja. Curioso es que en los zurdos destacan esos dos aspectos. Por un lado, la creatividad, que yo creo que es la gran virtud del siglo XXI. O sea, para un romano la creatividad no era tan importante, y era mucho más importante la memoria. Un joven romano tenía que saber repetir, recitar una serie de principios, y en cambio en nuestra sociedad del siglo XXI la memoria está desprestigiada. Cuando decimos aprender algo de memoria es como que no tuviese importancia, y yo lo digo, hace no tantos años, hace 15 años, todos conocíamos como 20 o 30 teléfonos, no sabíamos los de nuestros amigos y nuestros familiares cercanos. Y ahora hay mucha gente que le preguntan y es que no recuerdan ni su propio teléfono. Entonces la memoria para nuestra sociedad del siglo XXI, es algo que ha quedado incluso con mala fama. Es decir, no debes aprender cosas de memoria. ¿Por qué? La memoria hay que ejercitarla como el resto de las funciones cerebrales. Y al mismo tiempo yo digo, pero ¿cuál es la apuesta? Y es muy interesante porque hay muchos datos que sugieren que la apuesta es la creatividad. Y al parecer las personas zurdas tienen como media, como grupo, son más creativos que el conjunto de la población o que las personas diestras. José Ramón, ¿la sociedad cambia los cerebros? Porque si estamos ante un periodo de creatividad más grande, pero más bajo de memoria. Sí. Mira, es una pregunta interesantísima. Gracias. Y es verdad. O sea, el cerebro responde a los retos y responde a lo que le pidamos. Entonces, si lo que hicimos hace no tantos años, cuando éramos niños tú y yo, pues probablemente en el colegio había una serie de cosas que practicabas la memoria, aprendías poemas, aprendías canciones, y en cambio, como decía, es algo que va cayendo progresivamente en desuso, y la realidad es que perdemos memoria. Entonces, hay cosas curiosas, incluso, te pongo otro ejemplo, en los sueños. Los muchachos que juegan mucho a una PlayStation, una maquinita de estas de videojuegos, resulta que en los sueños entran en el sueño a través de una pantalla, de un escenario que recuerda al de la PlayStation, al de la máquina que están utilizando, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestro cerebro al final está cogiendo información de lo que está haciendo mientras estamos despiertos, lo aprovecha en los sueños y lo utiliza para ayudarnos a ganar el futuro. O sea, a veces el cerebro es nuestra herramienta básica de supervivencia, es lo que nos da los estímulos que necesitamos, donde residen nuestros planes, nuestros sueños, donde reside, yo, por decirlo de una forma contundente, ahí reside nuestro pasado, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestro presente, quiénes somos, cuál es nuestra forma de ser, cuál es nuestra personalidad, cuáles son nuestras preferencias, y nuestros futuros, o sea, es decir, cuáles son mis esperanzas, cuáles son mis objetivos en la vida. Todo eso reside en el cerebro, no en ningún otro sitio. ¿Nosotros podemos dirigir nuestros sueños? No, los sueños, por lo que sabemos, son incontrolables. Desde luego no nos cuentan nada del futuro, aunque mucha gente esto le choca porque los sueños es muy curioso. Es decir, el cerebro por la noche está muy activo. El cerebro no termina no deja de funcionar en las 24 horas. Por la noche hace cosas muy importantes. Primero hace el mantenimiento, como si fuesen la brigada de limpieza, limpia los residuos de la actividad cotidiana, lo deja todo preparado para el trabajo del día siguiente. Otra cosa muy importante que hace es seleccionar la información de lo que ha pasado. Si hay algo que ha sido importante, yo lo guardo, lo voy a recordar en el futuro. Y si no, lo borro.
Y por último, soñamos. Y no sabemos muy bien por qué soñamos. Y como digo, utilizamos elementos de nuestra vida cotidiana. En nuestros sueños aparece gente que conocemos, lugares que conocemos, pero luego pasan cosas como muy extrañas, o cosas que no hemos vivido nunca, o cosas que ni siquiera puedo vivir. O sea, yo puedo soñar que estoy volando. Y se cree que toda esa imaginación, por decirlo de alguna manera, de la noche, es un truco que hace el cerebro para plantearnos situaciones, para decir, mi experiencia no solo va a ser lo que he vivido, sino también lo que el cerebro me hace soñar, me da como nuevas posibilidades que jamás han sucedido. Pero si una de esas sucede, yo me voy a encontrar con que mi cerebro ya lo conoce, ya no le resulta tan extraño porque, aunque fuese en el sueño, vivió esa experiencia. Y entonces nos ayuda a afrontar el futuro con más posibilidades, con más conocimiento de cosas, como digo, o que han sucedido o que quizá, al menos en parte, podrían suceder. Fíjate, muchos inventos se han desarrollado, o lo cuentan los propios inventores, incluso de antecesores de nosotros, en esos sueños, en esos periodos creativos del sueño, por escucharse el sueño, ¿no? Totalmente. Mira, hay una historia maravillosa que es Otto Levy. Otto Levy fue premio Nobel. Y entonces él estaba con un tema relacionado con el libro que nos reúne aquí, con la neurociencia. Otto Levy estaba trabajando en saber si la transmisión entre neuronas se producía por una sustancia química, lo que se llamaba en la época por una sopa, o por un proceso eléctrico, que en la misma época se llamaba una chispa. No sabíamos si las neuronas se comunicaban a través de una sopa o de una chispa. Y entonces él llevaba años trabajando en esto. Y una noche se despierta a las 3 de la mañana que está soñando un experimento sencillo, perfecto, que permitiría distinguir esto. Entonces él cuenta en sus memorias que anota en un papel el experimento y se vuelve a dormir. Se despierta la mañana siguiente con la ilusión de que va a conseguir, va a tener un día magnífico por delante haciendo ese experimento que ha descubierto en sus sueños. Mira el papel y ve una serie de rayas donde no entiende absolutamente nada de lo que ha escrito. Y entonces él dice que lo que él creía que iba a ser un gran día es el peor día de su vida. Y estuvo desesperado, dando vueltas, intentando recordar, y que le fue imposible. Se acuesta otra vez y le vuelve a pasar lo mismo. A las 2, 3 de la mañana se vuelve a despertar soñando el experimento. Y él cuenta y dice, no corrí más riesgos. Se puso el abrigo encima del pijama y se fue al laboratorio. Dice, 3 horas más tarde lo tenía. 3 horas más tarde había resuelto el tema. La transmisión de neurona a neurona se produce por un fenómeno eléctrico, pero cuando llega al extremo, el salto de neurona a neurona es un proceso químico, es la liberación de un neurotransmisor. Y por eso le dieron el premio Nobel, por ese sueño, descubrimiento que hizo basado en un experimento que se le ocurrió 2 veces mientras soñaba. O sea que incluso podemos recuperar información de los sueños de unos a otros, ¿no? Porque claro. Sí, yo creo que nos pasa a todos. Si a nosotros pues nos despertamos por la mañana y nos acordamos de lo que hemos soñado, pero eso rápidamente se borra. Pero si algo de eso te sucede, que es lo que afecta a mucha gente cuando creen que soñaron el futuro, si de repente te pasa algo de eso que has soñado, lo tienes todavía en la memoria de trabajo. Entonces te crees que ese sueño ha sido premonitorio, que te ha avisado de eso que iba a suceder. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los días hemos soñado cientos de cosas que, como no suceden, las borramos. Entonces, claro, alguna vez la coincidencia sucede y entonces cuando sí que nos acordamos. Yo he soñado que alguien iba a tener un accidente de tráfico y de repente ese día, pues por esas casualidades de la vida, alguien conocido, un familiar, tiene un accidente. Entonces, anda, es que en el sueño yo lo viví ya, pero todas las demás cosas que has soñado simplemente han ido pasando los minutos y han ido desapareciendo, se han ido borrando. Porque, José Ramón, a lo mejor ahora te ríes de lo que te voy a decir, pero ¿el cerebro tiene otras capacidades, incluidas las psíquicas? No me río. O sea, el cerebro, primero estamos todavía aprendiendo mucho sobre él, pero funciona, yo digo a veces como el coche. O sea, es decir, el cerebro responde a los retos de lo que se le pide y en función de cuáles son las circunstancias de un momento determinado. Si estamos en una oscuridad completa,
las zonas visuales del cerebro están inactivas, están apagadas. En cambio, si yo, por ejemplo, estoy oyendo música, las partes del sistema auditivo de mi cerebro se activan. Entonces, yo pongo a veces el ejemplo de que es como un coche. Yo no tengo todas las luces del coche puestas al mismo tiempo. Si voy a poner marcha atrás, se ponen en marcha las luces de marcha atrás. Y si no, están apagadas. Y de las marchas que tiene mi coche, pues solo tengo una de ellas y en función de la velocidad va entrando una o va entrando otra. El cerebro es algo parecido, funciona de una forma modular y en función de lo que le vamos solicitando. Pero no hay ninguna prueba de que tengamos poderes ocultos, de que haya cosas, es decir, sí que podemos entrenar las cosas y mejorarlas, podemos mejorar en cosas muy importantes como en descubrir cuáles son los sentimientos o los pensamientos de otra persona, podemos mejorar la comunicación, podemos tener un mejor lenguaje corporal, podemos mejorar en cualquier actividad. Es una cosa maravillosa de nuestro cerebro. Tú puedes aprender a dibujar mejor, a escribir mejor, simplemente con una cosa importante que es la práctica. Con la práctica nuestro cerebro mejora, pero no creo, ni lo he visto nunca, ni creo que sea posible que tengamos esos poderes misteriosos que a alguna gente le gustaría pensar. Bueno, hay algún científico que habla de la intuición, ¿eh? ¿De la, perdón? De la intuición. Sí, pero la intuición es una parte real y conocida de nuestro cerebro, no es un poder oculto. Nuestro cerebro tiene dos formas básicas de tomar una decisión. Una es un proceso racional, que es lo que hacemos normalmente cuando tenemos mucha información y tiempo suficiente. Pero cuando no tenemos tanto tiempo o tenemos una información fragmentaria, nuestro cerebro utiliza otro sistema que es un proceso intuitivo, que es con esa poca información, como ese, no sé cómo decirle, qué es lo que tú crees que va a pasar. Claro, si tú eres una gacela y oyes que se mueven unas ramas, no andas diciendo por el ruido, por los pasos de un león, no, tú das un salto y sales corriendo. Pues la intuición es un proceso que también hace nuestro cerebro y que utiliza cuando tenemos, como digo, poca información y sobre todo muy poco tiempo de reacción. Tenemos que tomar una decisión con rapidez. Vamos a continuar con algo más de tu libro, El cerebro zurdo, y en él nos hablas de una cosa, bueno, hay un capítulo, no sé si aterrador, ¿no?, que se llama Los resucitadores. ¿Qué es esto? Bueno, ya digo que en el libro hay cosas de historia también, y esto es del siglo XVIII y XIX, y claro, se crean un montón de nuevas facultades de medicina en toda Europa, y en ese proceso es necesario, para poder estudiar, disponer de cadáveres. Y entonces, aunque ahora nos parezca algo inquietante o no sé qué adjetivo usar, se roban cadáveres. Y entonces la gente esa que de alguna manera saca a alguien de la tumba y con el objeto o con el triste objetivo de vender ese cuerpo a una facultad de medicina, les llaman los resucitadores por eso, porque les sacan de la tumba, ¿no? Es una historia curiosa porque también nos hace saber parte de ese proceso. Luego se utilizan tanto unos para conseguir los cerebros como otro para evitar que se los roben. Ahora, si vemos en cementerios antiguos, muchas veces vemos verjas, vemos puertas de hierro, y es una forma. Hubo un tiempo que la gente estaba muy, muy preocupada de que pudiesen robar su cadáver, y entonces había hasta pequeños cañones dentro del ataúd para que si alguien lo abría de repente disparasen. O sea, que fue un tema que ahora nos parece más una curiosidad, pero en su momento se vivió con terror, ¿eh? Porque si conservamos el cerebro, conservamos a la persona, aunque no esté el cuerpo. Yo creo que sí, fíjate, es que todos esos datos que definen a una persona están en el cerebro, no están en otro sitio. Hay un tema, cuando se discute sobre los trasplantes cerebrales, si alguna vez serían posibles, de lo que sí que estamos claros es que realmente serían trasplantes de cuerpo, porque el cerebro sería el que diese la identidad a ese ser. Y realmente es un proceso, claro, que nos asombra por lo que tiene implicación. Y esto viene también de la historia. Hay gente que tuvo una lesión del cerebro y de repente sus compañeros de trabajo dicen, es que no es el mismo, es que ha cambiado.
y se vive un poco como si, claro, nosotros creemos que nuestra personalidad, por decirlo en término, vamos a decir, poético, es nuestra alma, es nuestra forma de ser. Pero ¿qué pasa si de repente yo tengo una lesión o un tumor y resulta que yo me comporto de una manera totalmente distinta y todos los que me conocen dicen José Ramón Alonso ya no es José Ramón Alonso? Y eso es un proceso cerebral y es algo que nos ha abierto también nuevas puertas a entender realmente quiénes somos. Porque la selección genética de embriones, es una noticia que estaba leyendo yo hace un rato, parece que no hace que tengamos hijos más inteligentes. Bueno, porque afortunadamente la inteligencia es algo muy complejo, o sea, no sabemos un niño al nacer cómo de inteligente va a ser. Lo que pasa es que yo creo que es un proceso que va tan rápido que es muy posible que dentro de unos años tengamos ese debate ético. Es decir, si tú puedes seleccionar un embrión con más inteligencia, ¿qué haces? ¿Destruyes al anterior que es menos inteligente? Y alguien puede decir, no, hombre, si es que va a tener una vida desgraciada, pero muchas veces no es así, son matices y el mundo es rico porque es muy diverso y tenemos sitio para todas las personas. Entonces pero nos vamos a encontrar con ese conflicto, porque yo lo hablaba, dices, dentro de poco vamos a poder identificar a personas que luego vayan a tener autismo o que vayan a tener un déficit de atención, y dices, ¿y qué hacemos? ¿Eliminamos esos embriones? Y por otro lado, pues en nuestro país, aunque hay que decir las cosas y con todo respeto a todas las opiniones, por supuesto, pero el número de niños que nacen con síndrome de Down es la mitad del que nacían hace unos años. Claro. Entonces dices, claro, si nos encontramos con una situación que vamos a poder detectar muchas situaciones durante el embarazo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner límites? Realmente es muy complicado, y tiene unas implicaciones muy grandes para la sociedad que somos. Porque los problemas del cerebro, el autismo, la dislexia, esto llegará a curarse, vamos. Pues no lo sabemos, porque por lo que sabemos ahora son trastornos que aparecen prenatalmente y que en ese proceso complicadísimo que es la construcción de un cerebro, yo digo, 86.000 millones de neuronas que tienen que estar perfectamente conectadas entre sí. Algo va mal, pues luego vemos estos problemas, estos trastornos, estas condiciones. Entonces, corregirlo, algo que ha funcionado mal en el desarrollo, no es nada fácil. Entonces, no sabemos si lo podremos curar. Y de hecho hay algunos movimientos, el principal centro de investigación de autismo en Europa, que está en la Universidad de Cambridge, el director decía en una entrevista que ellos no quieren curar el autismo, que las personas con autismo son distintas y necesitamos gente distinta. O sea, que también, ojalá los oyentes puedan captar estos matices, ¿no? Es decir, ¿por qué vamos a hacer personas solo de un tipo? ¿Por qué vamos a hacer solo personas muy inteligentes? Si lo mismo todos conocemos gente que es muy inteligente pero que luego no tiene ninguna habilidad social, no sabe trabajar. No, necesitamos gente extrovertida, introvertida, más inteligente y menos inteligente. Necesitamos lo que se llama ahora neurodiversidad, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? Bueno, es distinto. Fíjate, las inteligencias múltiples cada vez tienen menos prestigio. O sea, porque fue una historia que en un principio se vendió muy bien, pero incluso el propio autor, la persona que planteó las inteligencias múltiples, en la actualidad reconoce que no tiene ninguna evidencia de que eso sea real, de que realmente existan, ¿no? Entonces, al final, muchos de cómo definimos la inteligencia, y una definición muy sencilla es la capacidad de resolver problemas. Entonces, hay muchos investigadores especializados en este tema que no creen que existan inteligencias múltiples. ¿Qué le hace, y esto lo ilustras en el libro, en este último libro, qué le hace
a una persona, vamos a llamarlo persona, a un antecesor nuestro, poner una mano en una cueva, como ilustras con una foto de la Cueva de las Manos en la Patagonia, en Argentina, a imprimir su mano, ahora pues hacer un dibujo abstracto. ¿Qué diferencia hay en su cerebro? Sí, la respuesta honesta es no lo sabemos. No sabemos. La cosa es que estas manos aparecen por todos los continentes en unos números exagerados, en épocas distintas, algunas de miles de años, otras muy recientes. Hay quien piensa que esto es yo estuve aquí, otros creen que es una firma, pero el hombre tiene ¿por qué hacemos algo parecido al arte? No tenemos una explicación, ¿no? Entonces sí que es muy sugerente, y ahí en ese capítulo del libro hablo un poco de las ideas al respecto. Algunas manos incluso parece que les faltan algún dedo. ¿Por qué puede ser eso? ¿Cuál es el mensaje? Y realmente es algo, porque es algo que también intento en el cerebro zurdo, en este libro, y en los demás que he hecho lecturas de neurociencia, reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué yo quiero dejar esa huella que perviva, que quede ese rastro de mí? ¿No? Entonces, lo que te digo, es decir, tenemos información, podemos saber, muchas de esas manos se han visto que son de mujeres, cuando en todos los libros te ponen siempre el pintor de la Cueva de Altamira como un señor con barba, y ahora parece que tenemos muchos datos de que pudo ser una mujer. Entonces, bueno, pues es importante, porque también nos hace pensar sobre problemas actuales, y yo me parece mucho más sugerente, y me parece también más lógico, que pues es muy probable que los hombres se fuesen a cazar, y la que se quedase en las cuevas con los niños porque eran ellas las que tenían que amamantar y porque tenían menos fuerza física, pues fuesen las mujeres. Entonces me parece tremendamente interesante pensar que los primeros artistas fueron mujeres. Antes has mencionado que tenemos 86.000 millones de neuronas, pero perdemos a lo largo del tiempo. Cuando uno llega a los 60, ¿cuántas tiene? Bueno, la cosa interesante es que la investigación, y yo te digo, la investigación reciente nos ha demostrado que el cerebro sigue produciendo neuronas durante toda la vida. Entonces parece que perdemos muchas menos de las que se creían, y la buena noticia es que sumamos algunas neuronas. La mala es que solo en un par de sitios o tres, o sea, no es un proceso general de todo el encéfalo. Pero fíjate las posibilidades que nos abre, que es algo maravilloso. Y de hecho hay una prueba que es evidente, y es que a cualquier edad somos capaces de aprender. Tenemos genes o que nos ponen en el periódico que alguien a los 90 años ha hecho un doctorado o ha hecho una carrera universitaria, pero es que a los 90 años todos los que consiguen llegar siguen aprendiendo cosas, y eso me parece maravilloso del cerebro humano. O sea que recuperamos neuronas. ¿Cómo las recuperamos? ¿Explica? Sí, tenemos dos zonas que tienen un proceso que se llama de neurogénesis adulta. ¿Qué quiere decir? Que siguen naciendo neuronas en un adulto. Hasta ahora pensábamos que se producían muchas en las etapas fetales y al poco de nacer, hasta los 2 años, y luego lo único que hacíamos era perder. Pero recientemente se ha visto que aparte de ese proceso hay otro, y es que hay 2 regiones que siguen generando neuronas, igual que generamos glóbulos rojos para recambiar nuestra sangre. El asunto es que en el cerebro no es, como digo, no es un proceso general, sino que está muy localizada, y se duda cuál es su impacto en el funcionamiento mental. Se cree que son importantes para la memoria espacial, para la memoria olfativa, pero sabemos demasiado poco todavía. En el proceso de aprendizaje, ya para terminar prácticamente, José Ramón, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué consejos le darías tú a los padres para sus hijos, para que desarrollen un buen cerebro en el futuro? Si es que esto se puede entender así, claro. Sí, es muy buena pregunta, lo que pasa es muy difícil en pocos minutos, porque da para una conferencia. Pero sí que hay cosas, al cerebro hay que ponerle nuevos retos. Y dices, ¿cuál es un nuevo reto? Viajar. Tú puedes viajar al supermercado, puedes viajar a otra ciudad. Eso funciona. Al cerebro hay que exigirle. Entonces digo, los exámenes parece, yo que estoy en una universidad, en el sistema educativo, parece que tienen mala fama. Pues no, los exámenes nos hacen aprender mejor, nos hacen recordar mejor las cosas. Luego somos seres sociales. Por ejemplo, aprendemos muy bien las cosas que hacemos en grupo.
Luego nos importan las emociones, aprendemos mejor las cosas que van unidas a un aspecto emocional positivo. Pongo un ejemplo. Si un profesor le dice a un muchacho, pues mira, este año estoy encantado contigo, cada vez haces las cosas mejor, tengo muchas esperanzas de que vas a tener un curso fabuloso por delante, eso se cumple. Ujú. Pero si le dicen también eres un desastre y de ti no se puede sacar nada y tal, también se cumple. Entonces nuestro cerebro hay que tratarlo en positivo, hay que darle siempre esperanza, hay que confiar en él, hay que querer a la persona y también que esa persona quiera. Entonces eso es lo que funciona. Entonces, como digo, retos, emociones positivas, trabajo constante, trabajo en equipo, placer. O sea, tenemos que convencer a los estudiantes, y estudiantes me da igual que tengan 80 años, como decía antes, es decir, que aprender es un placer, que leer es un placer. Leer es otra forma, antes decía de viajar, leer es una forma de viajar. Viajamos en el tiempo y viajamos en el espacio. Yo me voy a la época de los romanos y me voy al mar del Caribe con los piratas. Entonces, eso, lo que ha visto la investigación es que se generan nuevas conexiones cerebrales, con la música también, con hablar más de un idioma. O sea, El lenguaje verbal. Las personas bilingües sois afortunados. O sea, que es una cosa maravillosa para el cerebro. Hay un resultado reciente que yo digo es impactante. Las personas bilingües se recuperan mucho mejor de un ictus, de un derrame cerebral, y se protegen mucho mejor de las demencias asociadas a la edad, de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces es una cosa maravillosa, es una riqueza. Entonces, no sé, tenemos muchas cosas buenas y la investigación de neurociencia cada vez nos las pone más de manifiesto. Muchas gracias, es una delicia, es una maravilla hablar con José Ramón Alonso de Historias de la Ciencia y de la Mente, y este libro queda presentado, El cerebro furdo, de la editorial Guadalmazán. Es una maravilla hablar con este señor, este gran hombre, que espero que tenga muchos seguidores. No sé si tienes una web o algo que te puedan seguir, pero sí, pues dila. Un blog que es jralonso.es, que ahí pues encantado el que quiera escribir o si alguno de los oyentes le apetece comentar algo de lo que hemos visto, y ya digo que hay una apartado de contacto, y feliz de que estas nuevas tecnologías nos permiten interactuar, además de esta maravilla no tan nueva pero tan magnífica como es la radio. Muchas gracias, buenas noches, José Ramón Alonso. Escribe un libro de los niños también, no sé si lo tienes, creo que no, pero bueno. Bueno, no me pongas más tareas. Muchísimas gracias, buenas noches para vosotros y para todos los oyentes. Un abrazo a Salamanca. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.